tardes, qué bueno que nos acompañen en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar de un tema, lo hemos tocado alguna vez en este espacio, sin embargo no deja de ser importante, no deja de ser necesario, es la cultura de la donación de sangre, por varias cuestiones. Primero, porque es un tema de una necesidad enorme que hay de tener sangre en este país para cualquier cantidad de enfermos, enfermedades que se tienen que tratar y que requieren de la sangre. No necesariamente que una persona, que uno esté enfermo o un familiar esté enfermo, la necesidad siempre está, siempre existe. Y por otro lado tiene muchos beneficios también, no solamente para el que lo recibe, sino para el que lo dona. Vamos a hablar justamente de la cultura de la donación de sangre. Me acompaña el doctor Antonio Salas, él es director del Banco de Sangre del Hospital ABC. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, doctor, la sangre nunca sobra. Tenemos una carencia, digo, sector público, privado, falta sangre siempre. Es correcto, la sangre tiene una vigencia muy corta de 42 días como máximo, por lo tanto la necesidad de sangre es constante. Se requieren volúmenes de sangre dependiendo del lugar donde se esté de manera permanente a nivel mundial. La sangre, ¿en qué variedad, cuánta variedad, cuántos padecimientos se requiere? Evidentemente para una cirugía, por supuesto, se requiere sangre, de transfusiones, en fin. Bueno, las necesidades de sangre son muy diversas. Desde los pacientes que son politraumatizados, son pacientes que requieren justamente por pérdida sanguínea diferentes tipos de hemocomponentes de manera continua. Otros padecimientos, por ejemplo, todos los oncológicos, también son pacientes que llegan a requerir de manera constante sangre. Y bueno, por supuesto, los padecimientos o programados, cirugías programadas, etcétera, que son esencialmente sangrantes, también van a requerir hemocomponentes diversos en distintas cantidades. Hablamos de sangre, doctor, pero en realidad es más que la sangre, es sangre, plaquetas, plasma, en fin. Tiene razón. La sangre total como tal, propiamente dicho, ya no se transfunde de manera masiva. Solamente la única sangre total que se llega a transfundir es la que es de pacientes autólogos, es decir, de mí para mí, de una manera programada o incluso en quirófano, durante el acto quirúrgico propiamente. O sea, programada es yo dono mi propia sangre y luego me la ponen. Me la ponen a mí mismo. Okay. Sí, incluso hay algunos procedimientos como la hemodilución preoperatoria, en la cual justo antes de la cirugía, ya en sala quirúrgica, se extrae una unidad de sangre y esa en una etapa posterior en la cirugía se le administra, sobre todo en cirugías, por ejemplo, de columna o ortopédicas importantes. Pero la sangre en realidad que se dona de los pacientes, tanto voluntarios como familiares, esta sangre lleva a cabo un proceso de fraccionamiento en la cual se obtienen en realidad hemocomponentes. Los hemocomponentes principales son el concentrado eritrocitario, es decir, el cúmulo de glóbulos rojos propiamente, la parte no forme de la sangre, es decir, la parte líquida, que es el plasma fresco, que se congele, puede durar hasta 3 años. Los crioprecipitados, que son ya, se obtienen del plasma fresco bajo un proceso muy específico y la cual van a ser utilizados en pacientes, por ejemplo, hemofílicos o con alguna deficiencia de factores de coagulación. Y por último, las plaquetas que se obtienen de manera independiente. ¿Qué tantos productos, derivados, componentes se pueden obtener de una unidad de sangre? Una unidad es medio litro, 400 y tantos. Son 450 mililitros, más o menos 10%. Se pueden obtener hasta 3 productos de manera general. Así es. Los glóbulos rojos, el plasma y los crioprecipitados en algunos casos. Así es. Ahora, ¿cuál de ellos es más demandado? Y asumo que dependerá de los hospitales, de las especialidades. No debe ser lo mismo un centro oncológico que uno de cardiología, por ejemplo. Claro, el producto más demandado son los concentrados de glóbulos rojos. Concentrados de glóbulos rojos. Así es, y básicamente es porque la vigencia de ellos, como decía al principio, es muy corta, de 42 días como máximo. En realidad, el plasma, los crioprecipitados, pueden durar hasta 3 años si es que se tienen conservados de manera correcta. Y las plaquetas son las que tienen menos vigencia, que es solamente de 7 días a partir del día de la extracción como máximo, porque habitualmente son 5 días. Y afortunadamente para todos, hay menor demanda. Muy bien. Doctor, ¿por qué tenemos esta
carencia de sangre. Hay campañas que se hacen de manera anual muy importantes, que se promueve la donación, se hacen muchas campañas de información también sobre beneficios, pero como que siempre falta. ¿Por qué nuestro nivel de donación es tan bajo en comparación con otros países, por ejemplo? Ok, bueno, el tema básicamente es una cuestión cultural. El problema que tiene México en cuanto a la cantidad de donación altruista, que es baja, no solo es propiamente del país, también hay otros países que sufren el mismo problema y países que no lo sufren, como puede ser España, Nicaragua, por decirlo, son países que tienen casi el 100% de su donación altruista cubierta. Donación altruista entendemos la que no se requiere por una cirugía, por un familiar, por un evento específico, es que alguien va y dona porque quiere donar. Exactamente, sí, son pacientes que van a donar de manera altruista, voluntaria, sin ninguna presión de la familia o por una necesidad en particular. Básicamente es una cuestión cultural. Cuando un paciente tiene la información adecuada, la probabilidad de que pueda donar es más alta, pero cuando el paciente no conoce ni los efectos que puede tener para su propio cuerpo donar sangre y los beneficios que va a obtener él o las personas a quien va dirigida, la probabilidad de que puedan donar es más baja. ¿Cuánto es el porcentaje? Bueno, en México tenemos en promedio, según cifras de la Secretaría de Salud, aproximadamente un 3% de la donación altruista a nivel nacional. 3%. 3% de toda la sangre que se transfunde en el país. Y solamente algunos lados tenemos hasta el 10% y algunos estados, habrá que decirlo, que llegan a tener hasta el 50%. Pero pero quien tiene 50 y quien no tiene nada. Exactamente. En este balance estamos en 3% solamente. 3%. Bastante bajo. Demasiado bajo, así es. Doctor, siempre hablamos de beneficios de la donación de sangre. Comenzaría preguntándole por los que podrían parecer obvios, que no lo son, de las personas que reciben la sangre. Ok. Bueno, el beneficio principal para la persona que recibe esa sangre, pues es una oportunidad de vida. Es preservar la vida. Es preservar la vida, así es. La sangre, a pesar de que ya tiene muchos años estudiada, no existe algún líquido que pueda reemplazar. Todavía no hay una sangre artificial, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. Hay alternativas a la transfusión que pueden ayudar, por supuesto, pero de manera inmediata, si una persona sufre, por decir algo, un traumatismo donde pierde sangre, no hay una sustancia que se le pueda poner o un producto químico que pueda suplir esa cantidad de sangre, así es. Entonces, donarle sangre a una persona es una oportunidad de vida que se le da a esa persona porque permite pues preservarla de esa manera. Doctor, una persona que, por ejemplo, sufriera un accidente, digo, sin ser una cosa catastrófica, pues puede requerir una unidad de sangre, pero en casos quirúrgicos, por ejemplo, una cirugía de corazón, la cantidad puede ser mucho mayor. Claro, como bien lo comentas, hay, digamos, padecimientos traumáticos que pueden solamente requerir una unidad, pero hay padecimientos, por ejemplo, un traumatismo de cadera que puede tener un secuestro de varios litros de sangre. Por lo tanto, el número de unidades que pueda requerir puede ir hasta 20 unidades, por decir algo. 20 unidades, estamos hablando de 10 litros, poco menos 9 litros. Más o menos 5 litros, considerando. Cada unidad de glóbulos rojos, ya una vez separada, es alrededor de 250 mililitros. Entonces, ya separado. Así es. Muy bien. Entonces, un paciente que tiene un traumatismo puede necesitar 2,5 litros de sangre y solamente se une con 10 unidades aproximadamente. Ahora, para obtener esas 10 unidades, esa cantidad de glóbulos rojos, se requiere una donación de 10 litros. Claro, de hecho, uno de los problemas que a veces tenemos en los bancos de sangre es esa pregunta. A ver, si es un banco de sangre, ¿qué no deben de tener ustedes una reserva? Y la respuesta es sí la tenemos, pero es una reserva limitada. No, claro. Entonces tenemos Además perecedero. O sea, así es. No se puede tener ahí años. O sea. Y sucede algo muy curioso. Cuando se requiere una cantidad de sangre de manera nacional o para un padecimiento, puede ser que llegue la familia en ese momento y diga, tómenme toda la sangre de todos mis donadores. El problema es que no se puede tomar de una manera inmediata y mucho menos utilizarla, porque lleva un proceso de estudio muy minucioso que permite tener seguridad en el proceso de transfusión. Además, no toda la sangre es útil para todos los pacientes. Entiendo que hay
sobre todo el tipo de sangre juega un papel muy importante, sobre todo con tipos de sangre raros. Exactamente. En nuestro país el grupo sanguíneo más frecuente es el O positivo, afortunadamente, del cual ese mismo grupo sanguíneo es el más frecuente en la población general. Pero hay grupos, por ejemplo, los RH negativos, por ejemplo, el O o el A negativo, que requieren solamente transfusiones de glóbulos rojos O negativo. Por lo tanto, la cantidad de donantes de grupos RH negativo también es menor. Es limitado también. Es limitado y por lo tanto eso conlleva un gran reto para todos los bancos de sangre. Ahora, doctor, donar sangre, quienes sin tener la necesidad de una urgencia por un accidente, un familiar que evidentemente eso está fuera de discusión, ¿qué tantos beneficios puede obtener para quien va a donar? Además, creo que no me equivoco al decir que es un acto de generosidad enorme. Es correcto. Aparte de la generosidad y del buen fin al que se va a ir destinado esa sangre, el beneficio principal que tiene, aparte de la satisfacción, es hacer un check-up de alguna manera al donador. ¿Por qué? Porque antes de que se extraiga cualquier gota de sangre de un donante, se hace un examen minucioso desde una historia clínica muy profunda, se hace una valoración médica integral, una prueba de laboratorio para que se determine que no tenga ningún problema después de la donación. Y si esto no fuera suficiente, después de la donación se hacen pruebas post-donación que incluyen la búsqueda de marcadores o de agentes infecciosos que son transmitidos por transfusión. O sea, no es solamente el hecho de que yo llego al banco, oiga, ya vine, quiero donar. Exacto. No es así. No. Requiere un proceso previo y uno posterior. Así es, tan así que nosotros en el ABC tenemos un porcentaje aproximadamente del 33% de rechazados. 33 rechazados. Así, aún cuando el paciente ya ha leído los requisitos de autoexclusión. Es decir, cuando una persona acude a un banco de sangre, lo primero que le van a dar, la primera información, va a ser la lectura de los factores de riesgo más frecuentes y los requisitos que debe de cumplir. Claro. Y de toda la gente que acude solamente a ventanilla y cumple con esos requisitos, se excluye una gran cantidad de esos pacientes. Es decir, gentes que llegan y ni siquiera llenan la historia clínica. Leen, dicen, ok, tatuajes recientes, no puedo donar, y ya, ni siquiera lo intento. Se autoexcluyen. Se autoexcluyen. Justamente de eso le quiero preguntar, doctor. Dame 2 minutos, regresamos, vamos a una pausa y ahorita volvemos. Claro que sí. Estamos de regreso en estas charlas en línea platicando sobre la cultura de la donación de sangre. Me acompaña el doctor Antonio Salas, él es director del Banco de Sangre del Hospital ABC. De nuevo, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, hablamos hace un momento antes del corte sobre la importancia de la donación de sangre, los beneficios evidentes para los receptores de la sangre. Y estamos platicando ahora sobre beneficios importantes para quien dona la sangre. Me decía que, al menos en la estadística que tienen ahí en el ABC, un 33% de quien llega a ventanilla es rechazado. Así es. ¿O autorrechazado? Autorrechazado. Autorrechazado. Así es. ¿Quién puede y quién no puede donar? Bueno, si yo quisiera donar sangre, ¿puede ser a cualquier hora o necesito estar en cierta condición? Ok. Los requisitos en general para donar sangre están descritos en la norma oficial 253. Los voy a resumir de la manera general. Es tener entre 18 y 65 años de edad, contar con más de 50 kilos de peso, contar con buen estado de salud y no tener factores de riesgo entre algunos de los que voy a mencionar. Okay. Múltiples parejas sexuales, que es uno de los más altos excluidos exactamente. Tener riesgo para adquirir hepatitis C, es decir, tatuajes recientes, es decir, menores a 1 año de haberse los realizado. Siempre es un tema polémico, ¿no, doctor? Popularmente se tiene la creencia de que si uno tiene un tatuaje, pues ya nunca en la vida. Nunca en la vida. Sí, solamente es un mito. La realidad es de que sí se aceptan siempre y cuando tengan al menos 12 meses de habérselo realizado. Muy bien. Mismo caso
qué sucede con la acupuntura, con las endoscopías o las cirugías previas que un paciente pueda tener, o incluso una transfusión, porque hay donantes que también han sido transfundidos, y entonces la pregunta es, yo nunca más volveré a poder donar sangre. Entonces sí se puede hacer, pero deben de pasar al menos 12 meses. Muy bien. Y el punto principal es tratar de identificar agentes como la hepatitis C, y este virus es muy puntual, porque llegan a tardar el tiempo de incubación desde que lo adquiere el paciente hasta que puedan salir una prueba positiva, hasta 6 meses. Okay. Entonces, en ese periodo se espera para que el paciente, si ha adquirido alguna enfermedad o alguna infección, pueda ser detectada en el banco de sangre. Pero no son los únicos. Algunos otros es que, por ejemplo, el paciente no use drogas, por decir algo, y no esté enfermo en el momento de acudir a la donación. Hablamos, por ejemplo, son una gripe, que no sea una cosa grave. No se puede en ese momento. En ese momento no, tiene que esperar 2 semanas de que haya terminado su tratamiento médico y sin ningún problema. Si una persona está bajo prescripción médica de algo, digamos, pues no sé, un anticoagulante, un medicamento para la presión, en fin. Existen muchos medicamentos que son aprobados por la norma para que sí puedan donar, pero muchos otros se deben de excluir. Algunos medicamentos que se excluyen básicamente tienen que ver con el grado de mutagenicidad que puedan producir en otro paciente. Por decir algo, como la sangre que se recibe puede ser destinada tanto a un niño como a un adulto, entonces puede ser que llegue a generar algún problema. Entonces, esos pacientes no. Pero bueno, si se excluyen antibióticos, si se excluye la insulina, por ejemplo, administrada. ¿El ácido acetil salicílico, doctor? También. Los antiinflamatorios no esteroideos llegan a tener un periodo de diferimiento que va de entre las 48 horas hasta los 5 días. Sobre todo la aspirina, el ácido acetil salicílico, 5 días a partir de la última toma para que pueda donar, por ejemplo, plaquetas, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente este es el panorama general que excluiría, y supongo que habrá algunas condiciones particulares. Hablábamos, doctor, de los beneficios para quien dona. Yo de entrada, si voy a donar, me someterán a esta revisión clínica, esta historia clínica minuciosa, detallada. Le pregunto, ¿se han dado casos de personas que no sabían que tenían un padecimiento y en esta revisión previa se dan cuenta? Sí. Tenemos alrededor de un 0.5% de los casos en los cuales los pacientes que no sabían que tenían ninguna infección llegan a salir reactivos con algún marcador a sífilis, a hepatitis, a VIH o algún otro padecimiento. Claro. ¿Diabetes incluso se ha detectado? No, diabetes no, porque la determinación de glucosa central no forma parte del esquema de valoración propiamente. Pero los agentes infecciosos sí forman parte y sí se pueden detectar. Por cierto, ¿un paciente con diabetes puede donar sangre? Un paciente que tiene diabetes sí puede donar siempre y cuando no use insulina y esté bajo control farmacológico. No hay ningún problema. El mismo caso para los pacientes hipertensos. Sí pueden donar según la norma oficial mexicana. Ahora, una persona dona sangre. Existe también ahí el mito de que probablemente tenga algún efecto negativo la donación. ¿Es al contrario? Bueno, la realidad de las cosas es que sí existen algunos efectos ante la donación. El porcentaje es muy bajo, pero sería engañar a las personas que van a donar que en el momento de hacer su donación no van a tener ningún problema. Hay un cierto porcentaje de ellos que, pese a la revisión y valoración médica integral, pueden tener algunos efectos adversos. ¿Cuáles? Principalmente mareo en algunas ocasiones en el momento de la donación. Desmayo en algunas ocasiones. No es una cosa, pregunto, doctor, más de nervios que de una cosa física, y no dudo que no exista, pues. Bueno, la realidad es que sí existe los efectos vasovagales. Cuando se toca una vena con la aguja, es una reacción involuntaria en la cual se desencadenan muchos mecanismos y tiende a disminuir la presión arterial, por decirlo, no es algo que sea voluntario. Es cierto que cuando las personas son o tienen la tendencia a ser nerviosas, entonces sí pueden tener, digamos, una respuesta más exacerbada. Exacerbada, exactamente. Muy bien. Ahora, si yo voy a donar, ¿cada cuándo puedo donar? ¿Es solamente una unidad por vez?
Exactamente. En el momento que va a donar, solamente puede donar una unidad. Y en algunas ocasiones, cuando se van a donar, la cosecha, por ejemplo, de plaquetas puede llegar a alcanzar hasta para 2 pacientes. Pero eso son casos muy particulares cuando el donante tiene niveles de plaquetas muy altos o muy buenos y se presta para hacer un procedimiento de esa manera sin que le afecte su estado de salud. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar entre una donación? Bueno, lo recomendable es esperar al menos 2 meses después de la donación, aunque este tiempo es muy variable dependiendo del producto que haya donado. Es decir, si un paciente dona sangre total y quiere volver a donar sangre total, entonces tiene que esperar 2 meses. Pero si el paciente donó sangre total y quiere donar plaquetas, solamente 4 semanas lo separan. Pero si por el contrario el paciente ha donado plaquetas y no ha tenido pérdida sanguínea, entonces puede donar incluso cada 8 días si así lo amerita, sin que le afecte su estado de salud. A ver, una pregunta, doctor. Para donar las plaquetas, ¿no me tienen que sacar toda la sangre? La sangre, digamos, el componente completo. Así es. Digamos que la donación de sangre la podríamos dividir en 2 tipos de donación. La donación pasiva, es decir, donde se conecta la aguja, ¿sí?, a la vena y sale básicamente por gravedad la sangre. Ahí sí se recolectan 450 mililitros. Muy bien. Y existe otra donación que es una donación que nosotros conocemos como donación activa. ¿Por qué? Porque en la donación activa la aguja se conecta a la vena y esta sangre va a entrar a una máquina, ¿sí?, a través de un sistema estéril que no le va a generar ningún problema. Se va a centrifugar la sangre y va a ir separando solamente las células que requieran. En ese momento. En ese momento. Pueden ser plaquetas, pueden ser glóbulos rojos o plasma. Y el resto de la sangre regresa al donante. Así es. Ya sin esos componentes. Sin esos componentes, así es. Entonces es un proceso en el cual es activa porque entonces hay que estar al pendiente de la máquina en el cual esté conectado. Se va extrayendo, la máquina hace su trabajo y va regresando por la misma vía, pero por una línea distinta. La sangre que no está utilizando. Entonces, me decía, si es el caso solamente de plaquetas, podría ser cada 8 días incluso. Solamente, en ese caso. Solamente en el caso de las plaquetas. En ese caso de plaquetas, sí, siempre y cuando los niveles de plaquetas del donante lo permitan. Lo permitan, claro. Así es. Doctor, la sangre que se dona, los componentes, ¿qué tan pronto se reponen para el donador? Ok, el tiempo de reposición de la sangre en un donante va a variar dependiendo el tipo de paciente que done. Generalmente en alrededor de 45 días se repone una unidad de sangre total, siempre y cuando no se modifiquen los estados o el estado nutricional que el paciente tiene de manera habitual. Pero si el paciente tiene su alimentación de forma habitual, él puede reponer su sangre en 45 días. Las plaquetas se pueden reponer en aproximadamente 5 días y el plasma se repone básicamente en alrededor de unas 2 o 3 semanas. Muy bien, entonces depende de lo que se vaya a donar o del producto, es el tiempo de recuperación. Así, sin embargo, la norma recomienda que los hombres no deben de donar más allá de 4 veces al año y las mujeres más allá de 3. Entonces, en el caso de sangre total, básicamente. Doctor, nos quedan un par de minutos. ¿Algún otro beneficio adicional y alguna recomendación que nos quiera hacer? Claro. Yo la recomendación principal es que conozcan básicamente todos los efectos benéficos que tiene donar sangre y sobre todo el destino que va a tener esa sangre. La verdad es que donar sangre, por ejemplo, en el hospital, va destinado no solo a pacientes que son atendidos ahí, sino también en programas que son asistenciales, como las clínicas de asistencia que tenemos, tanto Amistad como Brimex, o como incluso con la Fundación Cardias, por decir lo que tenemos, pacientes que vienen de escasos recursos y que van destinadas a esas unidades. Donar sangre, la verdad, es un beneficio que ayuda no solo al donante, sino sobre todo al receptor. Que se unan a los clubes de donadores de sangre, no solo de instituciones privadas, también de instituciones públicas, pero lo importante es ir cambiando el paradigma de que donar sangre ayuda. Quizás sea lo más importante. A lo mejor tenemos que hacer todo para elevar este porcentaje de donación altruista. Uno nunca sabe, doctor, y ojalá que jamás se tuviera que requerir, pero nadie sabe
cuándo se va a requerir la sangre y sería bueno que hubiese suficiente para todos. Así es, sobre todo cuando la llegáramos a requerir. Sí, ojalá que nunca, pero pues uno nunca sabe. Por supuesto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.